Estimados espectadores de la tragedia humana, el eco de los límites transgredidos resuena en el abismo de la existencia. Cada paso que damos más allá de la frontera marcada por el sentido común es un paso hacia la oscuridad. La arrogancia, esa sombra que se cierne sobre el corazón del hombre, es un veneno que lo consume lentamente, llevándolo a olvidar lo que una vez fue. Los límites no son cadenas, son salvaguardias, murallas que nos protegen de la devastación que puede surgir de nuestras propias manos. Miremos la historia, un espejo que nos devuelve la imagen de aquellos que, en su sed insaciable de poder, desafiaron las advertencias del tiempo. Los reyes que se creyeron dioses y descendieron a la locura, dejando tras de sí un rastro de ruinas y desesperación. Napoleón, un titán que pretendió conquistar el mundo, terminó solo en una isla, víctima de su propia ambición. La historia está repleta de ecos de voces apagadas, de sueños marchitos y de esperanzas que se desvanecieron en el aire frío de la traición a los límites. Cada elección, cada acción, es un hilo que teje la tela de nuestro destino. El tiempo, ese juez implacable, no olvida. Se ríe de quienes creen poder escapar de las consecuencias, de quienes piensan que sus actos no dejarán más que un susurro en el viento. La ira, esa llama que brota de la injusticia, se convierte en un fuego voraz que consume a los que cruzaron la línea. Es un espejo en el que mirarse, y a veces, los reflejos son horrendos. Los límites traspasados son balas disparadas sin mirar. Puedes sentir la adrenalina, el impulso de cruzar la frontera, de desafiar lo establecido, pero cada acción trae consigo su sombra. La ira es la respuesta natural a la transgresión. Es el grito ahogado de aquellos que se han visto heridos, de los que han sido pisoteados en el camino hacia la ambición desmedida. ¿Acaso no lo ven? La ira se levanta como un monolito, firme y desafiante, esperando su momento para cobrar venganza. El vacío que deja la falta de respeto hacia estos límites es un abismo oscuro. La soledad se convierte en la única compañera del transgresor. Las risas se apagan, las voces se silencian. En la búsqueda desenfrenada de poder, muchos olvidan que la grandeza no se mide por la altura a la que se llega, sino por el respeto que se mantiene en el camino. La soledad se asienta en el trono del poder, una corona de espinas que clava en la piel de quienes se atreven a llevarla. Al final, el tiempo es el único que puede desvelar la verdad oculta detrás de las decisiones. Las acciones que hoy parecen gloriosas pueden convertirse en cadenas que arrastran el alma hacia la desesperación. Cada paso en falso, cada línea cruzada, es una semilla plantada en el terreno de la retribución, esperando el momento propicio para florecer en un jardín de amargura. Así que, queridos espectadores del caos, piensen en lo que han hecho, en los límites que han dejado atrás. Lo que hoy parece inofensivo, mañana puede transformarse en un monstruo devorador. La ira que siembran puede regresar como un eco de su propia creación. La justicia del tiempo no es un cuento de hadas, es una verdad implacable. Y cuando llegue, no habrá lugar donde esconderse. La arrogancia, esa ráfaga de viento que empuja a los hombres hacia la cima, se convierte rápidamente en su propia trampa. Es una niebla densa que oscurece la visión, un espejismo que promete gloria mientras encadena el alma en las sombras. ¿Qué es el poder, sino un juego de ilusiones? Una corona hecha de sueños marchitos y esperanzas desvanecidas, llevada por aquellos que creen que la grandeza es un derecho, no un privilegio. En su búsqueda desenfrenada, se olvidan de que cada paso hacia adelante puede ser un tropiezo hacia el abismo. La arrogancia es un veneno que se desliza suavemente por las venas, intoxicando la mente. Los grandes líderes de la historia han sucumbido a esta tentación. Cada uno de ellos, en su momento de gloria, se creyó invulnerable. Desde el emperador Julio César, que desafió a la muerte y fue apuñalado por aquellos que una vez consideró aliados, hasta el último rey que se sentó en un trono de cristal, rodeado de aduladores que solo esperaban su caída. La historia es un cementerio de egos inflados, donde la soberbia se convierte en la última risa de aquellos que fueron olvidados por el tiempo. El orgullo,
Esa llama que brilla intensamente en el corazón puede transformarse en una hoguera que consume todo a su paso. La ambición ciega se asemeja a un fuego descontrolado, que arrasa con la razón y deja tras de sí un paisaje desolado. ¿Cuántos han perdido su camino en la penumbra de su propia arrogancia? ¿Cuántos han visto desvanecerse su legado por no saber escuchar las advertencias del viento? La soledad es el eco de su caída, un grito sordo que resuena en las paredes vacías de un palacio que alguna vez fue hogar. El poder, amado y temido, puede tornarse en una prisión. La búsqueda de reconocimiento puede ser un camino solitario, donde la compañía se convierte en una máscara y la desconfianza en la única verdad. Aquellos que traspasan límites no solo buscan la adoración de las masas, buscan llenar un vacío que jamás podrán llenar. Es un juego cruel, donde la victoria es efímera y el precio es su propia humanidad. Las sombras que se arrastran tras los hombres que desafían los límites son testigos silenciosos de su arrogancia. La soledad no es solo la ausencia de compañía, es el frío abrazo de una verdad que se niega a ser ignorada. La historia está plagada de ejemplos de aquellos que, en su alarde de poder, se encontraron rodeados por un vacío aterrador. Lo que una vez fue admiración se convierte en miedo y desprecio. ¿Acaso no ven el destino que les espera? La justicia del tiempo es implacable. Aquellos que se dejan llevar por su orgullo enfrentan inevitablemente la caída. La historia no perdona. Los ecos de sus acciones regresan, transformándose en sombras que los persiguen, recordándoles que cada decisión tiene un costo. La arrogancia, en su esplendor, se convierte en el peor de los enemigos. Un enemigo que se alimenta de la vanidad y se regocija en la soledad de su víctima. Así que, ciudadanos del caos, reflexionen sobre su ambición. Pregúntense si están dispuestos a pagar el precio por cruzar esos límites. La arrogancia puede ofrecerles un trono, pero la soledad será su única corona. No se dejen engañar por la ilusión de poder, el tiempo es un testigo silente, esperando el momento de revelar la verdad. La grandeza no se mide por la altura a la que se llega, sino por los lazos que se mantienen en el camino. ¿Están listos para enfrentar la soledad que les espera en su juego de poder? El tiempo, ese implacable carcelero, observa desde las sombras, aguardando el momento de cobrar su factura. Es un juez que no se deja influenciar por halagos ni por poder. Cada acción, cada decisión, se convierte en una semilla que germina en el suelo fértil del destino. ¿Acaso no es irónico? Aquellos que desprecian los límites, que juegan a ser dioses, terminan siendo devorados por la misma creación que intentaron dominar. El tiempo no olvida, y su memoria es una serpiente que se enrosca en el corazón de los transgresores. Las páginas de la historia están manchadas con los ecos de aquellos que cruzaron límites, convencidos de que su gloria era eterna. Desde los emperadores que se creyeron invulnerables hasta los tiranos que levantaron murallas de miedo a su alrededor. Cada uno, en su propio relato, fue víctima de su propia arrogancia. El tiempo, con su implacable compás, fue desnudando sus falacias, mostrando que el poder sin límites es una ilusión, un espejismo que se disipa con la luz del amanecer. ¿Qué queda al final? Solo la verdad, desnuda y fría, esperando ser confrontada. Las decisiones, como flechas disparadas al viento, tienen un eco que resuena en la eternidad. Cada acto de desafío es una piedra lanzada a un lago tranquilo, creando ondas que se expanden y multiplican. La ira, sembrada en el corazón de aquellos que fueron heridos por la arrogancia, vuelve en forma de tormenta. La justicia del tiempo es como un río que arrastra todo a su paso, y aquellos que piensan estar a salvo en sus altos muros pronto se verán arrastrados por sus aguas impetuosas. La soledad se convierte en compañera de aquellos que creen estar por encima del tiempo. En su búsqueda desenfrenada de poder, se convierten en prisioneros de su propia creación. Miran a su alrededor y ven rostros que antes adoraban, ahora distantes y fríos, como sombras que pasan sin dejar rastro. La soledad es el eco de un grito ahogado, un recordatorio cruel de que cada acción, por más grandiosa que parezca, lleva consigo la semilla de su propia destrucción. Esa soledad,
esa fría y desoladora realidad, se transforma en una sombra que se cierne sobre sus corazones. El tiempo no discrimina, su justicia no perdona. Los ecos de la arrogancia resuenan con fuerza y la caída es inevitable. La historia es un espejo que refleja la verdad y aquellos que se atreven a mirar se enfrentan a su propia imagen, despojada de adornos y glorias. La grandeza construida sobre la arrogancia es una fachada que se desmorona al primer toque del tiempo. Los reyes que una vez se alzaron en sus tronos de cristal, rodeados de aduladores, pronto se convierten en recuerdos olvidados. La justicia del tiempo se revela como una fuerza inquebrantable, arrastrando consigo los vestigios de su vanidad. No hay refugio en la arrogancia, no hay salvación en el poder. La verdad siempre encuentra su camino y, al final, todos deben rendir cuentas a su crudo y despiadado juicio. Así que, queridos espectadores de este teatro grotesco, reflexionen sobre el tiempo. Pregúntense si están listos para enfrentar la verdad que se esconde tras cada decisión, tras cada límite que se atrevan a cruzar. La justicia del tiempo no es un castigo, es un acto de revelación. Al final, la soledad y el arrepentimiento son compañeros de aquellos que se dejaron llevar por la ilusión de ser invencibles. La grandeza se mide no por el poder que acumulan, sino por las huellas que dejan en el camino. ¿Qué legado dejarán cuando el tiempo revele su verdad? El poder, esa atracción insidiosa, se asemeja a un canto de sirena. Seduce con la promesa de grandeza, pero deja a su paso un rastro de soledad hiriente. Aquellos que se aferran a él, creyendo que el dominio es sinónimo de reconocimiento, pronto se encuentran atrapados en una red de ilusiones. Esos reyes sin reino, rodeados de aduladores, son ciegos ante la verdad. El poder aísla, transforma a los hombres en sombras que vagan por un laberinto de espejos rotos. La búsqueda de reconocimiento es un viaje hacia la desolación. Cada paso en esta senda, cada conquista, se convierte en una losa que pesa sobre el alma. La soledad no llega como un ladrón en la noche, se instala, lenta y silenciosa, como un huésped no deseado. Las risas de aquellos que antes aplaudían se desvanecen y uno se queda a solas con sus pensamientos, enfrentando el eco de su propia arrogancia. ¿Qué queda en el fondo de ese vacío? Solo la cruda realidad de que el poder, en su forma más pura, es un espejismo que consume a quienes lo buscan con frenesí. En el ocaso de la gloria, los poderosos se encuentran en un desierto emocional. Las murallas que levantaron para protegerse del mundo exterior se convierten en su prisión. Miran a su alrededor y ven rostros que ya no brillan de admiración, sino que se tornan en máscaras de desdén. La soledad es el precio que se paga por haber traspasado límites que debieron ser respetados. Es un precio amargo, que deja un regusto a ceniza en la boca de quienes se creyeron invulnerables. La soledad, entonces, se transforma en un espejo que refleja no solo la imagen del que se sienta en su trono, sino también sus miedos más profundos. Cada susurro de la conciencia resuena con la fuerza de un trueno, recordando que la ambición desmedida tiene un costo. La búsqueda de poder, esa danza con la oscuridad, puede parecer tentadora, pero el costo de la soledad es un yugo que pesa sobre el alma. Los que cruzan fronteras en su afán de reconocimiento a menudo se convierten en prisioneros de su propia creación, rodeados de un silencio que grita más que 1000 palabras. Sanar de esta soledad es un acto titánico. La oscuridad puede ofrecer fuerza, pero también puede devorar. Aquellos que se aventuran demasiado lejos a menudo se encuentran atrapados en un laberinto del cual no pueden escapar. La soledad se convierte en una compañera implacable y el eco de sus decisiones resuena en cada rincón de su ser. La búsqueda de poder, en su esencia más cruda, es una búsqueda de aceptación, pero a menudo se traduce en un viaje hacia el abismo. El precio de la ambición es alto, y aquellos que piensan que pueden pagarlo sin consecuencias se engañan a sí mismos. ¿Es la soledad el costo que están dispuestos a asumir? ¿Realmente desean alcanzar las estrellas, aunque eso signifique perderse a sí mismos en el proceso? En este juego de sombras, la búsqueda de reconocimiento se convierte en una trampa y al final del día, lo que queda es un corazón vacío, un alma desgastada por la lucha. Así,
el poder se convierte en un ciclo vicioso, donde la gloria se convierte en soledad, y la soledad, a su vez, alimenta una desesperación oscura. Los que se atreven a cruzar esos límites se encuentran en un juego cruel, donde el tiempo actúa como un testigo silencioso, esperando el momento de desvelar la verdad. La soledad no es solo el precio del poder, es la justicia que el tiempo impone a aquellos que han olvidado su humanidad en la búsqueda desenfrenada de grandeza. La pregunta es, ¿están dispuestos a enfrentar su propia sombra y reconocer el costo real de su ambición? La oscuridad, mis queridos, es como un viejo amigo que abraza con una fuerza inigualable. No es un enemigo que se oculta en las sombras, sino un refugio donde encontramos la verdad de quiénes somos. En cada rincón de nuestra alma, donde la luz no llega, reside un poder latente, esperando ser desatado. La dualidad del ser humano es un juego fascinante. En la luz somos vulnerables, pero en la oscuridad nos convertimos en guerreros. Esa fuerza oscura que muchos temen, a menudo es la única que puede empoderarnos en un mundo que se siente tan frío y vacío. ¿Acaso no han notado cómo los grandes hombres de la historia han encontrado su fortaleza en los momentos más sombríos? Desde el eco de las risas que se convierten en lamentos hasta los sueños que se desvanecen en la bruma de la ambición fallida, la oscuridad es un campo fértil. Los que se atreven a sembrar sus miedos en este terreno a menudo cosechan una valentía que solo aquellos que han estado al borde del abismo pueden entender. La desesperación puede ser el fuego que transforma, pero también puede ser el fuego que consume. La historia está repleta de héroes y villanos que han danzado en la penumbra, encontrando en ella no solo su fuerza, sino su redención. Vemos a aquellos que, tras el dolor y la traición, se levantan con una determinación renovada. La oscuridad, en su esencia más pura, puede ser redentora. Es en esos momentos donde se forjan las almas más fuertes, donde se sacuden las cadenas impuestas por la sociedad y se despierta la verdadera esencia de uno mismo. Sin embargo, hay que tener cuidado, la línea entre la fortaleza y la autodestrucción es delgada como un susurro. Existen aquellos que, en su búsqueda de poder, se entregan a esa oscuridad sin comprender el precio que deben pagar. La tentación de sucumbir a la ira, de dejarse consumir por las llamas de la venganza, puede convertirse en un camino sin retorno. La fuerza que proviene de la oscuridad puede ser intoxicante, pero también puede desatar demonios que nunca imaginaste. ¿Cuántos se han encontrado atrapados en su propia creación, luchando contra sombras que ellos mismos han alimentado? El tiempo, ese juez implacable, observa con una calma escalofriante. En su curso, revela las verdades ocultas. Los que se alimentan de su oscuridad pueden encontrar poder momentáneo, pero la justicia del tiempo no perdona. Cada decisión, cada acción, se grabará en la memoria del mundo. Cuando el velo se levante, aquellos que se han dejado llevar por su ambición desmedida se verán reflejados en un espejo distorsionado, enfrentando la dura realidad de lo que han hecho. Así, la oscuridad puede ser tanto una armadura como una prisión. Te da fuerza, pero también puede encerrarte en un laberinto sin salida. Hay una belleza trágica en esta lucha interna, donde la redención se encuentra en la aceptación de nuestra propia sombra. La pregunta que debemos hacernos es simple, pero aterradora: ¿seremos capaces de encontrar la luz en la oscuridad o quedaremos atrapados en un ciclo de destrucción? Y mientras las campanas del destino suenan, la verdad se revela en la penumbra. La oscuridad no es el final, sino el primer paso hacia el autoconocimiento. Aquellos que se atreven a mirar dentro de sí mismos, a abrazar sus demonios, pueden encontrar una fuerza que trasciende la mera existencia. Pero cuidado, porque esta fuerza puede ser tanto un faro como un fuego devorador. En el juego de la vida, la elección es tuya. ¿Te atreverás a buscar la fortaleza en tu propia oscuridad o te dejarás consumir por ella? La ira, esa chispa visceral que enciende el alma, se siembra con cada acción que desafía los límites del respeto. No es un simple sentimiento, es un torrente que arrastra todo a su paso, dejando un rastro de destrucción que pocos se atreven a contemplar. Cuando se cruzan fronteras,
cuando se ignoran las advertencias del corazón y la razón, la semilla de la ira germina en el terreno fértil de la traición y la desconfianza. ¿Quién puede negar que cada mirada que ignoran, cada palabra hiriente que pronuncian, es una semilla plantada en la oscuridad? Los que siembran ira cosechan tormentas. Cada decisión imprudente, cada abuso de poder, es como lanzar un puñado de tierra en la cara del destino. Al principio, puede parecer que todo sigue su curso, como si el tiempo estuviera de su lado. Pero el tiempo, ese juez severo, se encarga de que la verdad salga a la luz. La ira se transforma en una fuerza imparable, un tsunami que vuelve a golpear a quien lo provocó. La justicia, en su forma más cruda, se presenta sin piedad, y quienes pensaron que estaban por encima de las consecuencias se ven arrastrados por su propia creación. ¿Acaso no lo han visto? El líder que se erige con arrogancia, creyendo que su poder es infinito, termina siendo devorado por la misma ira que desató. La historia está llena de ejemplos, hombres y mujeres que, al jugar a ser dioses, encontraron su ruina en el eco de sus propias decisiones. En su búsqueda de control, plantaron semillas de resentimiento que florecieron en revueltas y caos. La ira, como un lobo hambriento, acecha a aquellos que cruzan la línea, esperando el momento perfecto para devorar su orgullo. La cosecha amarga es inevitable. Cada acción lleva consigo el peso de su consecuencia, y no hay escapatoria en el reino del poder. La venganza se convierte en un ciclo que atrapa a los transgresores en una red de autoengaño. Lo que comienza como un acto de rebeldía, una búsqueda de reconocimiento, puede transformarse en una condena que arrastra a su portador hacia el abismo. Se convierten en prisioneros de su propia ira, donde el eco de las risas se convierte en lamento y la gloria se desdibuja en el polvo de la desesperación. ¿Es la ira realmente una fuerza destructiva? Quizás no siempre. En su forma más pura, puede ser un catalizador para el cambio. Aquellos que han sufrido, que han visto sus límites sobrepasados, pueden encontrar en la ira un combustible que les empuja a la acción. Pero hay que tener cuidado. La ira que nace de la injusticia puede transformarse en una espada de doble filo, cortando tanto a quien la porta como al que la provoca. La línea entre justicia y venganza es tan delgada como una hoja, y cruzarla puede llevar a la autoaniquilación. Así, la siembra y la cosecha de la ira se convierten en un ciclo inquebrantable, un juego de poder donde solo los más astutos sobreviven. ¿Pero qué hay de aquellos que han venido a cosechar su propia destrucción? La historia nos ofrece una lección: el tiempo siempre revela la verdad detrás de las acciones. Los que han sembrado el caos, que han jugado con la ira como si fuera un juguete, inevitablemente enfrentan las repercusiones de sus actos. La justicia del tiempo no conoce de compasión, es un faro que ilumina la senda de la ruina. La ira, en última instancia, es una fuerza que refleja la fragilidad de nuestra humanidad. Nos recuerda que cada acción tiene un eco, cada decisión un peso. Y en este teatro macabro en el que todos participamos, es crucial recordar que el verdadero poder no reside en la transgresión, sino en la responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros. ¿Estamos dispuestos a sembrar con sabiduría o a cosechar la amarga fruta de nuestras propias elecciones? La respuesta, mis queridos, reside en cada uno de nosotros. Los límites, esos muros invisibles que, si se respetan, nos protegen de la locura. Pero ¿quién se detiene a pensar en ellos? Nos arrastramos hacia el abismo, desafiando las advertencias que la vida nos grita en cada esquina. La arrogancia nos envuelve como un manto seductor, prometiéndonos el poder sin consecuencias. Y así, traspasamos fronteras, convencidos de que somos invulnerables, como titanes que pisan la tierra sin considerar que, al final, solo somos mortales. Ahora, es el momento de mirar al espejo. ¿Qué límites has cruzado en tu propia existencia? Reflexiona sobre las decisiones que tomaste, esas que parecían inofensivas en su momento. Cada paso en falso, cada palabra lanzada al aire como un dardo, tiene un eco que reverbera en la eternidad. Las acciones que creían ser insignificantes se convierten en sombras que te seguirán, reclamando su tributo.
La soledad que ahora sientes es el precio que pagas por haber ignorado las señales del destino. La historia nos ha enseñado que el poder puede ser un veneno dulce. Aquellos que se entregan a la ambición desmedida a menudo se encuentran atrapados en una red de soledad. Miran a su alrededor y se dan cuenta de que, en su ascenso, han dejado atrás a quienes realmente importaban. La búsqueda de reconocimiento puede desdibujar las lealtades, convirtiendo amigos en rivales y aplausos en susurros de desprecio. La soledad se convierte en una compañera constante, susurrando al oído la verdad que muchos se niegan a escuchar: el costo de la ambición es alto y la factura llega sin aviso. El vacío que deja la traición es un eco desgarrador. ¿Realmente estás dispuesto a pagar ese precio? Las decisiones que tomas no son solo piedras en el camino, son balas disparadas al aire, cada una con su destino. La ira que provocas en otros es una llama que puede consumirlo todo. ¿Qué sucede cuando esa ira regresa a ti? La justicia del tiempo no es una fábula, es una realidad implacable. Las consecuencias de tus actos no desaparecen con el tiempo, se asientan, se agazapan y esperan el momento perfecto para desatar su furia. Es aquí donde la oscuridad se convierte en un espejo. Te invita a mirar hacia adentro, a cuestionar tus propios límites. La dualidad del ser humano es un viaje constante entre la luz y la sombra. La oscuridad puede ser una fuente de fuerza, una chispa que enciende el fuego de la acción, pero también puede ser un abismo que engulle. ¿Qué eliges? La reflexión es el primer paso hacia la redención. Cada uno de nosotros tiene la carga de sus propias decisiones y, en este teatro de sombras, debemos preguntarnos: ¿realmente hemos cruzado límites que valen la pena? La ira que has sembrado no solo afecta a los demás, se enreda a ti, como un serpiente que se muerde la cola. La cosecha amarga se aproxima, y no hay escapatoria. Las decisiones que tomas hoy son las sombras que te seguirán mañana. ¿Estás preparado para enfrentarlas? La verdad siempre encuentra su camino, y el tiempo se erige como el juez más implacable. La justicia no es solo un concepto, es una fuerza que corre paralela a nuestras acciones, esperando su momento para actuar. Así que, en este instante, te invito a mirar hacia adentro. Cuestiona tus límites y reflexiona sobre el costo de tus decisiones. La vida es un laberinto, y cada camino que eliges puede llevarte a la salvación o a la destrucción. La elección es tuya. ¿Serás un espectador de tu propia caída o un arquitecto de tu redención? La respuesta yace en la oscuridad que resides en cada uno de nosotros. Desafía tus límites. Si has sentido el peso de tus decisiones y la sombra de la soledad que acecha, comparte este mensaje y muéstrale al mundo que la verdad no se oculta. Deja tu comentario sobre la vez que cruzaste un límite y cómo esa experiencia te forjó en el fuego de la adversidad. Únete a esta conversación y suscríbete para más reflexiones impactantes que despiertan al antihéroe que llevas dentro. Recuerda, la fuerza se encuentra en la oscuridad, y la justicia del tiempo siempre llega. Actúa ahora.